Buenas, hoy voy a hablar en Consejos de la Biblia, el remanente de Israel. Remanente. ¿Qué significa remanente? Remanente, resto de una cosa, residuo, sobra. En la palabra de Dios es el resto de su pueblo de Israel. Dice la epístola del apóstol San Pablo, el remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Yo también soy israelita de la tribu, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Como dice la escritura de Elías. Elías invoca a Dios contra Israel, diciendo: a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, y solamente yo he quedado, y procuran matarme. Vamos a ver qué dice su palabra en Romanos 11:1 al 10. El remanente de Israel. ¿Qué significa remanente? Resto de su pueblo de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y sí, por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Estupor, dice, significa disminución de las funciones mentales. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite. Convite significa banquete al que se invita. En trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Vamos a ver qué dice en Isaías también respecto al remanente de Israel. Isaías 10, 20 al 27, Isaías 11, 11 al 16. Isaías 20 al 27 dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción.
Dice que acontecerá en aquel tiempo, todo aquel que haya quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, que nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Dice que el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá a su Dios fuerte. Dice, porque si tu pueblo, oh Israel, porque si fuere el pueblo de Israel como las arenas del mar, el remanente de él volverá, y la destrucción acordada rebosará justicia. Dice, pues el Señor Jehová de los ejércitos, Él ya ha determinado la consumación en medio de la tierra, y así será. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, contra ti alzará su palo en la manera de Egipto, que alzará su palo Asiria contra su remanente, dice, contra su pueblo, y le herirá a la manera de Egipto, dice. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furia, mi furor, y mi ira, mi enojo, para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como lo hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que ya la carga de todos sus remanentes será quitada de tu hombro, dice, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dice en Isaías 11, 11 al 16. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, a los hijos de Amón los obedecerán. Y sacará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Dice que así mismo acontecerá en aquel tiempo. Jehová alzará otra vez su mano para recobrar su remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, en las costas del mar. Que dice que levantará bandera a las naciones y juntará los desterrados de su pueblo, de su remanente, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, de los cuatro vientos, de los 4 extremos. Dice, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, y saquearán también a los de oriente, a Edom, a Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Dice que Jehová sacará la lengua del mar de Egipto, y va a levantar su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en los 7 brazos, y que pasarán con sandalias, y que habrá camino para su remanente de su pueblo, todo el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. El remanente de Israel, que significa resto de su pueblo de Israel, remanente. Digo pues, así dice la epístola del apóstol San Pablo, digo pues, dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo?
a su pueblo de Israel? En ninguna manera. Porque también dice, yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios nunca ha desechado a su pueblo, porque al cual desde antes conoció, adquirió. ¿O no sabéis? Al cual desde antes plantó. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado. Y dice aquí Elías, solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué le dice en la respuesta, en la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, delante del inicuo. Así también dice, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. Este remanente que ha quedado ha sido escogido por gracia, no por obras. Dice sí, y por gracia. Ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Dice, y si por obras, pues ya no es gracia. Y de otra manera, la obra pues ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo alcanzarán. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio el espíritu de estupor, que quiere decir disminución de las funciones mentales. Tuvieron ojos, ¿con qué? Dije, ojos, ¿con qué no vean? Y oídos, ¿con qué no oigan? Hasta el día de hoy. Viendo no vieron, oyendo no oyeron, y leyendo no entendieron. Y David dice, se ha vuelto su convite, se ha vuelto su banquete al que le invitó, en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Y sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Y agóbieles la espalda para siempre. El remanente de Israel. Dios recogerá a su remanente, hermanos, de donde ha sido